El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Personería en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá bajo la coordinación y dirección del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad, bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien les habla el día de hoy, Jamie Hernández. Como todos los martes, hoy venimos a hablar sobre derechos humanos, y para continuar un poquito sobre el programa del que hablamos la semana pasada, donde mencionamos y hablamos un poco de la historia de este derecho primordial como lo es el derecho a la vida y cuáles son esos hechos en los que se ven vulnerados este importante derecho, pues decidimos comenzar el programa de hoy hablando de esa carta o esa norma de normas o esa ley que reglamenta, por decirlo así, como tal el derecho a la vida. Y es que no podemos hablar del derecho a la vida en Colombia sin hablar de la Constitución Política de Colombia. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la Constitución Política de Colombia, cuáles son las funciones que hay en la Constitución de Política de Colombia, cuáles son esas funciones, y ahí tendremos unos tipsitos. Y pues para eso también nos acompaña el día de hoy el doctor Wilson Andrés Soche, él es profesional universitario de la Personería Municipal de Tocancipá. Buenas tardes, Jamie. Buenas tardes para todos los televidentes. Claro que sí, un tema muy importante a tratar el día de hoy, como lo han manifestado, como lo hemos venido manifestando, el tema de la Constitución Política de Colombia. Bien lo decías tú en tu preámbulo, es la norma de normas, tiene infinidad de significados frente al largor coloquial de los colombianos, como norma de normas, la regla general, la norma principal, pero esa normita o esa norma, porque no es una normita, es una norma constitucional, tiene gran peso dentro de nuestra sociedad colombiana. Principalmente tenemos que hablar de que la Constitución que actualmente nos rige a todos los ciudadanos colombianos, es decir, la Constitución de 1991, no es la única que ha estado en vigencia o que se encuentra en vigencia actualmente en nuestro estado colombiano. Anterior a ella hubieron otras constituciones políticas que han llevado o que surgieron a través de la necesidad precisamente de establecer reglas y normas y de defender o de darle protección a derechos fundamentales o a los derechos humanos. Entonces, Jamie, no sé qué otra situación podríamos averiguar o entrañarnos frente a este tema de la Constitución. Doctor Andrés, bueno, pero para ser más específicos, yo quiero invitar a nuestros televidentes a que vean este clipcito donde nos hablan de qué es la Constitución, porque no hablamos solamente de la Constitución Política de Colombia, sino la Constitución en general, de qué se trata este documento. Entonces, a ver un poco sobre la historia de la Constitución. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común.
El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva Constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder. Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro.
Una buena constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena constitución ayuda a que las aspiraciones democráticas del pueblo puedan ser y sigan siendo una realidad. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Bueno, nuestra Constitución de 1991 le dio una amplitud general a la protección a los derechos fundamentales. Es precisamente nuestra Constitución actual de 1991 que a través de los diferentes títulos y capítulos ha definido o ha establecido la prioridad de los derechos fundamentales. Ha categorizado sus derechos fundamentales en primera, segunda y tercera generación. Los ha tratado de tener en cuenta para que sean de mayor, podríamos decir que de mayor relevancia, de mayor asimilidad para todos los colombianos, y precisamente se enmarca un título o una parte especial de la Constitución frente a los derechos fundamentales. Esta es la mayor importancia o diferencia que surge a través del tiempo con relación a la Constitución de 1986, que fue la que antecedió. La Constitución de 1986 es una Constitución que tenía un carácter principalmente unitario y centralista. Frente a la Constitución de 1991 es donde se proclama Colombia como un Estado social de derecho que da gran importancia y relevancia a los derechos fundamentales. Bueno, y como hoy estamos haciendo un paralelo entre la Constitución Política de Colombia y un poco de la historia de qué es la Constitución en general, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, hay muchísimos ejemplos de constituciones. Entonces vamos a ver el siguiente clip a continuación, donde vamos a saber cómo se hace una constitución. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. La primavera árabe, el final del apartheid en Sudáfrica, la caída del muro de Berlín. Cuando finaliza una guerra, cuando un país llega a un momento de crisis, cuando cae un dictador, es cuando una nueva constitución se vuelve más necesaria. En la redacción de una constitución hay mucho en juego. Hay que tomar decisiones difíciles y de largo alcance sobre la dirección del país, por lo que es importante diseñar con cuidado el proceso. La redacción no debe ser apresurada. El primer paso puede ser pararse a pensar de dónde venimos, a dónde vamos y cómo nos gustaría llegar hasta allí. Puede ser un proceso prolongado, a menudo de varios años. El camino puede ser largo y tortuoso, pero debemos evitar los atajos. El viaje implica llegar a acuerdos y crear confianza, por lo que es tan importante como el destino en sí mismo. Por eso es crucial planificar la ruta con antelación y asegurarnos de que todo el mundo esté a bordo. Pero ¿cómo diseñamos el proceso? ¿Quién redacta la Constitución y cómo lo hace? La mayoría de las constituciones dicen estar escritas por nosotros el pueblo. Pero aunque millones de personas la hayan aprobado con su voto, ¿cómo escribiría tanta gente con una sola pluma? La redacción de la Constitución en sí se confía a un órgano constituyente. Este órgano puede adoptar diversas formas. Puede ser un grupo grande o pequeño de personas, elegidas o nombradas. La Constitución de Benín la redactó una conferencia nacional con casi 500 miembros. La de Kenia, un comité de 9 expertos. La Constitución española la redactó un comité parlamentario de 7 miembros y Túnez eligió más de 200 personas para una asamblea constituyente. Ese órgano hace el difícil trabajo de negociar y redactar la Constitución.
Probablemente habrá desacuerdos y arduos debates. Lo más difícil no es poner las palabras sobre el papel, sino alcanzar un consenso entre los distintos grupos para elaborar una constitución que de verdad exprese las necesidades y aspiraciones del pueblo. Cualquiera que sea el órgano constituyente que se escoja, este debe incluir grupos de la oposición así como el gobierno, mujeres además de hombres, pobres y también ricos, jóvenes y viejos, y minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, además de la mayoría cultural. Si no están presentes todas estas voces en el órgano que redacte la Constitución, este deberá consultarlas y tenerlas en cuenta. Nosotros el pueblo quiere decir todos nosotros. El órgano redactor debe involucrar en el debate nacional a todo el pueblo. En Kenia se dieron a conocer los borradores en los periódicos y en Internet. En Sudáfrica hubo más de 1000 consultas públicas en todo el país. En Túnez se hicieron debates por televisión y se discutieron los temas en las redes sociales. El órgano redactor necesitará asistencia técnica y financiera del gobierno y de la sociedad civil, y a veces también de la comunidad internacional. Pero siempre debe mantenerse independiente de todo interés ilícito o contrario a la democracia. Una vez terminado el borrador final, se aprobará la nueva Constitución en el nombre del pueblo, lo que suele hacerse a través de un referéndum o por el voto de una mayoría de representantes electos. Este es el gran momento simbólico en que la Constitución pasa a ser nuestra. Pero aún no hemos llegado al final del camino. El proceso continúa después de aprobar el texto de la Constitución. Porque para ser algo más que palabras sobre el papel, la nueva Constitución ha de aplicarse. Se deben crear las instituciones pertinentes, celebrarse elecciones, hacer nombramientos. Las leyes y políticas deben adaptarse a la Constitución para que supongan un cambio real en las vidas de las personas. Si el proceso ha sido legítimo e incluyente, y si el pueblo se siente autor de la Constitución, esta será la defensora y protectora de la democracia durante las próximas generaciones. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Bueno, y ya después de ver cómo se hace una constitución, entonces la idea es que ustedes sepan qué tan importantes son las constituciones en nuestro país. Y para eso también tenemos un clip aparte, pero desde el punto de vista acá de nuestro abogado de la personería, él nos va a contar un poco de qué tan relevante es para nosotros los colombianos nuestra Constitución Política de Colombia. Claro que sí, Jamie. Nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 enmarca precisamente esos derechos fundamentales, esos derechos que a través de los diferentes tratados internacionales se han ratificado aquí en nuestra normatividad a través de nuestra Constitución, como la Proclamación de los Derechos Humanos, es aterrizada acá en nuestra normatividad, en nuestra Constitución, y regulada a partir de ello en nuestras demás normas o leyes que se expiden a través del Congreso en nuestro Estado colombiano. Estas normas o esta ley de leyes, nuestra Constitución Política, pues nos demuestra o nos da a conocer precisamente cuáles son esos derechos fundamentales, cuántos son, a qué tenemos derecho, pero también lo hemos venido hablando a lo largo de estos problemas y de los diferentes eventos de la personería, que no solamente nos tenemos que enfocar de nuestros derechos fundamentales, sino también de un aspecto muy importante que son nuestros deberes. Entonces, Jamie, pues nuestra Constitución es para decir nosotros los católicos la Biblia, es ese marco, es esa norma que nos regula a todos los colombianos. La Biblia de todos los colombianos. Bueno, ya entrando un poco más en contexto del tema que hablamos la semana pasada sobre el derecho a la vida, cuando explicábamos de que los derechos universales, el derecho semilla o el derecho fundamental es el de la vida,
¿por qué, digamos, podemos decir que en otros países donde también hay constitución política o esta carta de navegación o esta ley o norma, por qué en estos hay otros países en los que sí se aprueba la pena de muerte? Entonces tú nos comentabas también al inicio que es porque en nuestra Constitución no está reglamentada la pena de muerte, pero ¿qué le da ese derecho como a los otros países a que sí puedan decir sí? ¿Cómo se contrapone este derecho universal, este derecho humano, este derecho fundamental contra una constitución política de un país? Sí, Jamie, tú mencionas de que en algunos países, a pesar de que exista un derecho universal como es el derecho a la vida, existe la pena de muerte pues para los ciudadanos de esos países. Es una contraposición, como tú lo dices, pero es reglamentada precisamente dentro de cada país. Es decir, a través de la reunión o a través de una constituyente, por decirlo así, para el caso colombiano, podría hablarse de que se modifique y se tenga en cuenta de que se puede aprobar la pena de muerte a pesar de que exista ese derecho fundamental a la vida. Pero estamos lejos en nuestra Colombia, estamos lejos de llegar a esa posibilidad, a llegar a ese punto. Por lo que te digo, es eternamente un país, o se concibió la Constitución precisamente frente al carácter fundamental o frente a rescatar los derechos fundamentales. Entonces estaremos en contravía y estaríamos un poco retrocediendo lo que en algún momento a través de la Constitución de 1998 se proclamó que era precisamente la defensa de los derechos humanos, e intentar que hoy en día pueda existir esa pena de muerte, aunque pues las manifestaciones de la comunidad frente a delitos atroces como de lesa humanidad y homicidios y especialmente aquella violación frente a los derechos humanos de nuestros queridos niños o niñas o adolescentes, pues de la ira y del repudio que genera estos hechos, pues se piensa y se ha intentado de que precisamente se genere esa pena de muerte. Si no mal no recuerdo, la ex senadora Gilma, no recuerdo bien el apellido, promovió precisamente un referendo para que se pudiera contemplar la pena de muerte para aquellos violadores o aquellas personas que cometían actos atroces frente a los niños, ¿sí? Entonces, pero precisamente es a través de mecanismos que se debe proceder para intentar llegar a contemplar una pena de muerte acá en Colombia. Lo hay en otros países, estados de Estados Unidos, pero no en todos los estados de ese país. Son ciertos estados que contemplan esa posibilidad de pena de muerte. Bueno, cabe recalcar también que Colombia es un país, es un país muy religioso, ¿no? Donde en todas las religiones el derecho a la vida es fundamental. Entonces, digamos que abrir este espacio es abrirlo para muchas otras cosas para las cuales digamos que nuestro país como tal culturalmente no está preparado. Digamos que tiene como sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos, visto desde la norma, visto desde la parte jurídica, porque aquí no hablamos sino desde ese aspecto, no se nos permite hablar desde el aspecto religioso, desde otro tipo de aspectos que no sea el normativo. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que para finalizar tenemos la última pildorita de ¿por qué son tan importantes las constituciones? Y antes de irnos, pues invitarlos a todos ustedes que nos sigan a través de nuestra fanpage @personeriatocancipá y a través de nuestra página web www.personeria-tocancipá.gov.co. Al doctor Andrés, muchísimas gracias por su tiempo y por su sabiduría en este tema. A todos nos hace falta saber un poco a veces sobre qué es esta constitución que es tan importante, como él lo mencionaba, es la Biblia
Biblia de los colombianos y todos deberíamos conocerla y saberla porque ahí están nuestros derechos, nuestros deberes y cómo exigirlos. Muchas veces no necesitamos tantas asesorías. Si conocemos la Constitución, pues tenemos más que herramientas necesarias para proteger nuestros propios derechos, los de nuestras familias, los de nuestros amigos, los de todas nuestras comunidades. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a todos los televidentes. A ustedes los invito a que nos veamos el próximo martes aquí desde las 4 de la tarde por su canal APT. Unión, Acción y Efectividad en la Defensa y Protección de sus Derechos. Se dice que una constitución puede cambiar las cosas. ¿Pero cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable ni curar a un enfermo. Pero la constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga, pero su poder debe estar bajo control. Una buena constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos. Había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. ¿Pero cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada. No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger al pueblo y no contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así. Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto. Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro. Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente.
limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos, y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria. Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor. Personería en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá bajo la coordinación y dirección del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos.